Está dedicado a San Marcos, como ya decíamos. Como lema, una paráfrasis, una manera de actualizar el texto del Evangelio, cuando el Señor les dice a quienes lo critican por su manera de entender las prácticas de la ley, que el sábado, que las personas no fueron hechas para el sábado, sino el sábado para las personas. Por lo tanto, la religión, todo lo que la práctica religiosa implique, está al servicio del ser humano, no al revés. Vamos ahora a compartir de la primera lectura, que está tomada del libro del Deuteronomio, que ya sabemos que significa segunda ley. Hace referencia a la narrativa que nos presenta Moisés cerca del final de su vida y junto antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida. En ese momento Moisés hace un largo discurso que sirve como síntesis y recordatorio de todo el texto de la ley, entendida como la primera ley, es decir, la que se recibió de Dios en el monte Joreb. Es como el testamento de Moisés. Algunos estudiosos de la Biblia consideran al autor o autores de este libro del Deuteronomio como fundadores de una escuela que lleva el mismo nombre, escuela deuteronomista. La Torá, los 5 primeros libros, el Pentateuco del Antiguo Testamento o de la Tanaj, como la llama el pueblo judío, esos 5 libros en el fondo tienen entrelazadas 4 grandes tradiciones. La deuteronomista es una de ellas, ¿no? Está también la yavista, está la eloísta y la sacerdotal. Esta escuela transmite la convicción del pueblo de Israel, consolidada durante y después del destierro en Babilonia, de que todas las calamidades que les pasaron se debieron a la infidelidad del pueblo en el seguimiento de los preceptos de la ley. Por no haber sido fieles a los preceptos de la ley, perdieron el templo, perdieron Jerusalén, perdieron el reino, etcétera, ¿no? De ahí la importancia de conocer bien la ley y de interpretarla correctamente para evitar que Dios volviera a castigarlos. Ese es el sentido y enseñanza fundamental de esta escuela en particular, la deuteronomista. Hoy escucharemos un segmento dedicado a invitar al pueblo a observar las instrucciones de Dios para santificar el sábado. Tomado de ese mismo texto, santifica el día sábado como el Señor, tu Dios, te lo manda. El salmo que vamos a meditar, Salmo 80, nos recuerda la manera como Dios liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, que ya nos hacía referencia Ana Laura al inicio, como Dios nos quitó de encima esta carga pesada, esta canasta pesada que hace referencia a cómo llevaban la arcilla para hacer los adobes, que era el trabajo de la esclavitud en Egipto. Ahora se encuentran libres de esta pesada carga a la que los sometía la tiranía del faraón. Por lo tanto, invita al pueblo a cantar de alegría al son de arpas y trompetas. Es importante que en todo momento el pueblo recuerde y viva a plenitud la alianza que Dios ha establecido. El cumplimiento de los preceptos de la ley es la mejor garantía de la fidelidad a Dios. Y el precepto principal lo tomamos del Salmo: no tendrás otro Dios fuera de mí. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que ya habíamos empezado a meditar por ahí del mes de enero y febrero, cuando la dejamos, para retomarla nuevamente ahora. De este capítulo cuarto de la segunda carta proviene la bella y atinada metáfora de presentar a los cristianos como vasijas de barro. Vasijas de barro que dentro llevan un tesoro que proviene de Dios. Ese tesoro es la capacidad de amar como Dios ama, el núcleo de nuestra condición de ser imagen divina. Es lo que llamamos corazón con C mayúscula. La luz del amor de Dios destierra la oscuridad que en ocasiones habita en nuestros corazones.
Quien acoge esa luz en su corazón es capaz de triunfar sobre todas las vicisitudes que nos puede presentar la vida, pruebas, preocupaciones, persecuciones, caídas, etcétera. Estamos unidos y unidas en ese amor. A través de ese amor estamos unidos y unidas a la muerte y resurrección del Señor, en quien somos victoriosas, victoriosos, para que en este mismo cuerpo, se manifieste también la vida del resucitado, la vida de Jesús. Y llegamos al Evangelio que también retomamos después de algunos meses de paréntesis por el tiempo de Cuaresma y Pascua de San Marcos, pero muy al inicio, todavía estamos iniciando el Evangelio. En su catequesis, el evangelista, recordemos, inicia presentándonos a Jesús anunciado por Juan el Bautista. Luego nos habló de su bautismo, la primera epifanía, cuando Dios le habla a Jesús, tú eres mi hijo amado, experiencia fundante del Señor sobre la que está construido todo el Evangelio. Y después las tentaciones en el desierto, donde en ambas Jesús primero descubre su vocación y segundo la manera de vivirla. Después de estas dos experiencias fundantes, el Señor inicia su predicación. Y así nos la presenta Marcos, cómo llama a los primeros discípulos, cómo sana a mucha gente, cómo exorciza, cómo dialoga de madrugada con su Padre. Acude a Él para discernir, para escuchar dónde hay vida, qué es lo que le toca. Se sigue después una serie de acciones del Señor, como perdonar los pecados, llamar y comer a pecadores, con pecadores, cuestionar la manera como se practica el ayuno, romper la observancia restrictiva del sábado, etcétera, que hace aumentar cada vez más la oposición de los escribas, es decir, de los intérpretes estudiosos de la Torá. Para Jesús no hay nada más sagrado en este mundo que el ser humano, es decir, las hijas y los hijos de Dios, de quienes únicamente y de ninguna otra cosa se ha hecho referencia como imagen y semejanza del Dios vivo. Todas las religiones nacen de la experiencia mística, es decir, del encuentro directo con Dios de sus fundadores. Nacen como mistagogías, es decir, como caminos prácticos, personales y vivenciales para acceder a la percepción de la presencia y comunicación de Dios y así capacitarse para ser incorporados a la comunión con Dios. Ese es el sentido último de la existencia humana. Pero la historia ha demostrado que el ser humano cae repetidamente en la tentación de querer controlar su relación con Dios. Convierte la mistagogía, que es una verdadera religión, en una ideología que normalmente sirve para justificar el egoísmo de unos cuantos a expensas del sufrimiento de muchos. Cualquier práctica religiosa que se olvide de la centralidad, de la dignidad de la persona humana, en el fondo es una ideología que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y por eso en el Evangelio recuperamos la expresión del Señor. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. De tiempo atrás, el ser humano tratando de buscarle sentido a su vida y percibiendo que hay algún trasfondo en lo que vivimos, captamos a través de los sentidos, que nos puede ayudar a entender el sentido de la vida, pues empezó a suscitar o a intuir que ese sentido último se comunicaba de distintas maneras, a través a lo mejor de la naturaleza, y empezaron podemos deificar cuestiones de la naturaleza, las montañas, las tormentas, la tierra, etcétera, distintas cosas. Intuían que en eso que veían había algo en el fondo, algo que podía tener sentido. Eso es lo que se conoce como el estadio más primitivo de la experiencia religiosa y se le llama animismo,
porque se cree que todas las cosas tienen una ánima propia que hace que existan. Con el tiempo el ser humano dio un paso y no vinculaba solamente esa intuición de que hay algo más de lo que vemos a primera vista con sus propias emociones, sentimientos abstractos, ¿no? Como la tristeza, la ira o la alegría también, la atracción de todo tipo, etcétera. O estados como la guerra, como la paz, como el sueño, como etcétera. Y a cada una de estas cosas le dio un carácter divino, de divinidad. Desde luego, a lo largo de la revelación de Dios, en particular la revelación o el culmen de la revelación de Dios en la vida del Señor Jesús, palabra eterna de Dios, comunicación eterna de Dios hecha carne, es decir, asumida nuestra naturaleza humana para transmitirnos en un lenguaje comprensivo para nosotros. ¿Cuál es esa realidad última? ¿Cuál es ese último sentido de nuestra existencia? Y en Cristo quedó claro y demostrado que la naturaleza última de Dios es el amor. Lo único que subsiste, todas las vicisitudes de la vida, alegrías, tristezas, salud, enfermedad, riqueza, que por pobreza, diría San Ignacio en el principio y fundamento de los ejercicios, todo en esta vida se cambia, termina, se desgasta, se acaba. Hay una sola cosa que no se acaba. Y eso es el amor, porque el amor es la esencia de Dios. Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pues yo alguna vez tuve un amor y se me acabó. O alguien me tuvo amor y se le acabó, porque después la relación cambió radicalmente. Yo les diría, eso que tuviste como vínculo no era el amor divino. El amor divino, este amor de agape que recibimos de Dios, se lo aprendemos a Dios. Dios nos lo va formando, modelando en nuestro corazón hasta que aprendemos a reconocerlo, aprendemos a reconocernos en ese amor y a vivir desde ese amor. Cuando entras a esa dimensión del amor divino, nada te puede sacar. El mundo queda transfigurado. Empiezas no solamente a vivir desde ese amor que te sostiene cotidianamente, sino a contemplar con amor a todas, a todos y a todo. Y por lo tanto interactuar con tu entorno desde ese amor. Sabemos que hay otros tipos que se traducen por amor, pero que en griego era el eros y el otro era la filía. El eros es la atracción de tipo más instintivo y como todos los instintos, cuando cumples con el instinto, la atracción desaparece, se debilita. Entonces, a lo mejor eso que consideramos amor, pues no era amor, era una atracción instintiva. O la filía, que literalmente significa afinidad, lo que más se aproxima a eso es la amistad. Pero pues hasta las amistades evolucionan. Tus amistades de la primaria, si te las encontraras ahorita, pues a lo mejor no tienen las mismas afinidades. Eso también cambia. Muchas de las relaciones que en algún momento se consideraron de amor no lo eran como tales, eran todas estas otras atracciones que no tienen nada que ver con el amor divino, con el amor de agape. ¿Por qué esta introducción extensa y larga? La naturaleza última de Dios es amor. Amor entendido como don de sí, desde el aprecio, desde el anhelo de formar común unión con la persona amada y en esa común unión respetar la identidad de la persona amada y en un movimiento mutuo el ir construyendo algo que les implica a ambos, pero que es más grande que ambos. No es la suma de los dos, es eso y más. El misterio trinitario implica todo lo que acabamos de decir, lo meditábamos hace una semana. Dios es amor. Dios no es poder,
como lo entiende el mundo, Dios no es sabiduría como la entiende el mundo, etcétera, etcétera. Porque el mundo cree en un tipo de poder donde no está presente el amor, que se pudiese ejercer ese poder sin que hubiera un amor detrás del poder. Y ese poder es temporal, es el poder del espíritu de este mundo y llegará el momento en que desaparezca, se acabe. Eh, la sabiduría, hay gente que piensa, yo puedo ser un gran sabio, puedo ser un gran científico sin amar. Eso es imposible. Solamente el que ama, cuando estudie algo de la ciencia, de la naturaleza, etcétera, acompañado por ese amor, va a entender lo más profundo de eso que está estudiando. No se va a quedar en la superficialidad y va a entender cómo eso es parte de una totalidad, la totalidad de esta creación, de esta sinfonía, armonía que Dios nos quiere transmitir de su creación. Nosotros somos parte de esta creación, pero somos entes conscientes, tenemos capacidad de experimentar la autopresencia, darnos cuenta de nosotros, de lo que nos rodea, etcétera, y así poder madurar a ese amor divino. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Para llegar a experimentar ese amor divino, como pasa con un niño, con una niña, hay que poner un camino pedagógico. No puedes tratar a un niño de 1 año o de 2 años como vas a tratar a un adolescente de 14 o de 15 o un adulto joven de 18 o 20 o un hombre o mujer de edad intermedia de 40. O sea, en cada momento hay una pedagogía. La pedagogía más importante y fundamental de nuestra vida es la didáctica del amor. Aprender el arte del amor divino. Y ahí hay un solo maestro que es Dios. Tiene muchos asistentes, que son los santos y las santas, que porque ya se graduaron, más o menos, y transparentan al Dios que vive en ellos y ellas, también son buenos acompañantes en esta didáctica del amor. Pero es absolutamente necesario que nos acerquemos a Dios y le demos tiempo para que nos enseñe este arte de amar, que es el arte de vivir, que es lo que nos lleva a la vida eterna, a la vida plena, que no es otra cosa que la comunión en este amor con Dios, con las tres personas trinitarias y con todas las personas que amamos y con toda la creación que nos rodea. El Señor Jesús, en todas las lecturas que acabamos de escuchar, critica la adulteración, la perversión de la religión, que debe de ser una escuela de amor. Cómo ayudar a la gente a que deje atrás su visión egoísta, egocéntrica, etcétera, que le separa de los demás en vez de acercarle a los demás. Y el Señor sistemáticamente critica esa visión. Y hemos dicho en muchas ocasiones que nuestra tentación principal es convertir la religión en ideología. Y normalmente la ideología disfrazada de religión está centrada en objetos sagrados, cosas sagradas. Las cosas sí las puedo controlar, a las personas no. Y claro, si yo controlo y yo digo que aquí está Dios, que esto es lo sagrado, lo puedo guardar, puedo cobrar la entrada, puedo decidir quién viene y quién no viene y decirle a la gente, estás cerca de Dios que está aquí o estás lejos de Dios que está aquí. Y eso es una ideología. La verdadera religión reconoce que todos los seres humanos tenemos que recorrer ese camino para encontrar, primero percibir, encontrarnos con el amor de Dios y dejarnos transformar por ese amor de Dios. Y por eso la crítica del Señor Jesús a todas estas prácticas endurecidas, esclerotizadas, controladoras, manipuladoras, que en vez de acercar a la gente al amor divino, es decir, al centro de la naturaleza de Dios, se los impedía. Y no tenía ningún empacho, como acabamos de escuchar, de leerles la cartilla, ¿no?
y desenmascarar lo que se presentaba como piedad o práctica religiosa que no lo era. Pidámosle al Señor la gracia en este noveno domingo del tiempo ordinario de que nos permita dejarnos guiar a través de su mistagogía del amor, que dejemos atrás las prácticas pseudo religiosas que nos separan, que nos hacen jueces de nuestros hermanos y hermanas, que focalizan nuestra atención en objetos sagrados, olvidándonos, como les decía, de lo más sagrado que hay en este mundo, que son nuestros hermanos y hermanas. Que el Espíritu nos conduzca de regreso a casa. Que así sea. En esta semana tratemos de revisar desde el corazón nuestras prácticas religiosas. Como muchas veces les he comentado, si no están fundamentadas en el amor, no nos ayudan ni a nosotros ni a las personas que nos rodean. La oración de intercesión, por ejemplo, que es tan bella y tan necesaria. Si alguien te pide que ores por ella o por él, si te nace porque conoces que hay una necesidad, presentarle al Señor alguna necesidad de un hermano o una hermana. Ten mucho cuidado que en tu corazón no se cuele la tentación de verlo como deber, como carga. A ver cómo convenzo a Dios de que le cumpla a esta persona lo que me está pidiendo. Y hasta se siente, de veras, se siente como una carga, como es mi responsabilidad. A ver cómo convenzo a Dios. Eso no es religión, eso no es oración. Vuelvo a decir, es una práctica ideológica. Entra en tu corazón, siente el amor que tienes hacia esa persona o hacia ese grupo de personas y deja que tu amor se una al amor de Dios. Júntalos, envíaselos, así multiplicado con esa gracia del amor divino que se une a nuestro amor también. Y finalmente quisiera yo decir también en esta semana, porque sí es importante recuperar no la visión, podríamos decir, farisea del sábado, sino la visión cristiana del domingo. Un día de veras para sentirnos más cerca de Dios, para hacer un alto, para reflexionar, para descansar y sobre todo para focalizar en el amor y en particular en el amor de quienes están más cerca de ti, tu familia, tus amistades, tu comunidad, si vives en una comunidad religiosa. A nosotros no nos toca observar el sábado, como aparecía en estas inquietudes de los maestros de la ley, pero sí disfrutar a fondo el domingo como el día del amor encarnado. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.